Muy buenas tardes. Ahí sí, Hola, ahí se escucha, ahora sí los escucho también. Espero que se encuentren muy bien. Ya, estaban enviando algunos mensajes. Ya, pues los voy a revisar. Ya, espero que estén muy bien. Y es harta información la del día de hoy, así que les voy a compartir inmediatamente la pantalla. Les comento, bueno, reiterar la información para las evaluaciones atrasadas, ¿cierto? Va a haber un plazo extraordinario para poder rendir. Ya, este plazo va a ser una vez que finalicemos el módulo. Ya les voy a comentar, ¿cierto? Posterior a la última prueba va a haber una fecha en que ustedes van a poder rendir evaluaciones atrasadas. Ya, sea cual sea, la ponderación es la misma, así que para que no se preocupen si se atrasaron, ¿cierto? Pero la idea, ¿cierto? Como es harto contenido, es tratar de irlas haciendo cuando corresponde, ¿cierto? Y si no, está esta opción, ¿cierto? Donde tienen la misma posibilidad, pueden optar a una nota 7 para que no se preocupen. Ya, el día de hoy, el día de hoy, ¿cierto? Corresponde el tema sobre las necesidades, perdón, sobre la definición, el módulo 2, ¿cierto? Autismo, la definición, la historia, etiología del autismo y la neurodiversidad. Ya son esos dos temas los que corresponden y posteriormente va a haber una prueba. Ya, la prueba va a estar habilitada a eso de las 21:30, como siempre, ¿cierto? Y van a entrar estos los tres, la clase anterior y lo que vamos a ver hoy. Les comento que como ahora igual vamos a ver hartos términos, si tienen dudas, ya me van preguntando para no irme pasando, ya, y seguir avanzando y que todos manejemos los mismos contenidos. Entonces, cualquier término que no lo explique tan bien, me preguntan nomás en cualquier momento y lo aclaramos enseguida. Hoy vamos a ver, ¿cierto?, qué es el autismo. Ya, autismo, ¿cierto? El tema 2, autismo, definición, historia y etiología del autismo. Ya, la definición, ¿cierto?, de los trastornos del espectro autista son, ¿cierto?, un grupo de afectaciones que se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. Ya, en Chile no hay la semana pasada me preguntaban igual esto, no hay una regla específica sobre la frecuencia con la que se debe diagnosticar el autismo. Ya, si bien el autismo se diagnostica a cierta edad, ¿cierto? Teniendo diferentes signos y síntomas, ya no es una obligación el volver a diagnosticar. Lo que sí se puede hacer y es válido es alguna reevaluación, ¿ya? Porque si bien, ¿cierto?, este diagnóstico nos va a acompañar durante todo el ciclo vital, ¿cierto?, desde que somos muy pequeñitos, pero puede ser que en algunos momentos, ¿cierto?, que éramos quizás muy bebés cuando nos diagnosticaron, éramos muy pequeños y a la medida que pasan los años, nuestras necesidades van a ir cambiando, ¿ya? Por lo tanto, en ese tipo de casos, y también es aconsejable que cada cierto tiempo, cada ciertos años, se pueda nuevamente hacer algún tipo de estudio, ¿cierto? Para reevaluar algunas áreas que pueden estar más afectadas en ese momento, ¿ya? El diagnóstico, ¿cierto? Ya lo vamos a tener. Si nos piden nuevamente hacer un diagnóstico, no estamos obligados, pero sí, ¿cierto? Es siempre importante identificando nuevas necesidades que vayan apareciendo. Ya, puede ser que hay algunas personas, niños sobre todo, que son diagnosticados cuando son muy pequeñitos. Y en el caso de ellos, ya, si lo diagnostican, por ejemplo, a los 3 4 años, claramente ya cuando vaya llegando a la adolescencia, sobre todo, las necesidades que va a tener van a ser muy distintas a cuando tenía esos 4 años. También las dificultades que puedan ir apareciendo, comprendiendo que ya se encontraría en una etapa escolar, ¿cierto? Ya estaría viviendo otro tipo de procesos, pudiesen verse afectados y en ese tipo de casos claramente se requiere algún tipo de reevaluación.
para, ¿cierto?, brindarle los apoyos necesarios para la edad que ella tenga, ¿cierto? Y también no desatender ningún área que pudiese estar siendo afectada mayormente, ¿cierto? Aunque a veces no es tan notable a simple vista, ¿cierto? Alguna necesidad que pudiese tener puede ocurrir. Entonces, en ese tipo de casos es recomendable una reevaluación. Otra definición que tenemos acá es de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. ¿Ya? Esta definición, ¿cierto? Nos dice que el autismo se caracteriza, ¿cierto?, por estas dificultades en la comunicación, en la interacción social, en estos comportamientos repetitivos o restrictivos, ¿ya? ¿Cierto? Y que el autismo también se añade que va a ser distinto entre una persona y otra. Hay características que se comparten, pero hay otras que van a ser muy diversas o que van a estar mucho más marcadas en una persona y en otra. Ya, la intensidad va a ser distinta. Ya, por lo tanto, va a requerir el diagnóstico una personalización que va a ser muy, muy alta, dependiendo de la caracterización que tenga cada persona, de la edad que tenga, de las áreas que estén afectadas. También existen otras patologías o sintomatología que está muy fuertemente asociada al trastorno espectro autista, ya que serían estas patologías que se llaman concomitantes. Igual lo vamos a ver un poquito más adelante. Suelen ser frecuentes algunas que van apareciendo en la literatura. Ya. Entonces, acá, cierto, abajito tenemos una definición que es del autor Short y Reaño, ¿ya? Donde nos habla de la palabra hiperfocalización. Nos dice que el autismo es una condición del neurodesarrollo donde la mente privilegia un tipo de procesamiento basado en la hiperfocalización. Ya, esta hiperfocalización en el autismo se va a referir a la capacidad de algunas personas, en este caso, ¿cierto?, con autismo, para enfocarse intensamente en algún área o interés en común. A menudo, ¿cierto? Puede verse como una persona muy obsesiva o quizás muy exhaustiva en ese tipo de temas. Voy a sacar un poquito los lentes, se reflejan mucho. Y ahí sí. Estos autores, ¿cierto? Nos dicen que puede manifestarse en un profundo interés, esta hiperfocalización o una dedicación muy exhaustiva, ¿cierto? A ciertos temas o actividades o tareas muy específicas. En otras palabras, ¿cierto? Las personas autistas pueden mostrar una atención que va a ser muy intensa y muy prolongada por aquellos temas que los apasionan, ¿cierto? Y también eso claramente puede hacer que dejen de participar en otro tipo de actividades por estar tan inmensamente inmersos, ¿cierto?, en su interés. Ya pueden simplemente desconocer lo que está pasando al lado, ¿cierto? Desconocer que se está ofreciendo otro tipo de actividades, que pueden haber personas alrededor que quisieran compartir, y puede pasar que en vez de fijarse, ¿cierto?, en estas otras personas, va a preferir continuar, ¿cierto?, con esta actividad, ¿cierto?, que tiene completamente inmerso en ella. Ya, cuando esta persona pues, está hiperfocalizada, se puede dejar hasta de escuchar todo lo que está ocurriendo alrededor. Ya, entonces también claramente se puede perder la noción del tiempo y hasta se puede olvidar el cubrir algunas necesidades básicas, como por ejemplo podría ser el horario de comida. Ya pueden pasar muchas horas realizando algún tipo de actividad de su interés. Un ejemplo en el ámbito educativo pudiese ser cuando un estudiante se concentra mucho en un tema específico. A ver, por ejemplo, un estudiante con TEA que ama los dinosaurios. Ya su interés principal son los dinosaurios. Ya puede pasar muchas horas leyendo sobre ellos, viendo documentales, buscando cualquier tipo de información sobre ellos. Ya, en clase, ¿cierto? Cuando se toca el tema, va a mostrar un conocimiento muy profundo, puede pasar hasta horas, ¿cierto? Hablándonos y dándonos todas las características, puede dar los años, puede ser muy minucioso en cuanto a la información que nos entrega.
Pero, ¿cierto? Esta hiperfocalización puede ser positiva, puede llegar a serlo, pero también puede ser negativa. Ya, por ejemplo, ¿cierto? Pudiese tener alguna dificultad en el ámbito del colegio para participar en otro tipo de actividades, donde no se hable de su tema de interés. Ya, por ejemplo, ya no se van a hablar de los dinosaurios, hoy vamos a hablar, ¿cierto?, de las plantas solamente, y no vamos a hablar, no vamos a tocar en ningún momento a los dinosaurios. Ya puede pasar que en ese momento este estudiante que pasó de ser muy brillante, ¿cierto?, por manejar toda esa información, pase a estar un poco confundido, quizás un poco molesto, quizás se puede negar a participar, ya va a ser muy complicado ese cambio de actividad. Ya, entonces, ¿cierto? Va a desatender otras asignaturas u otras materias. Ya puede ser muy difícil adaptarse, ¿cierto? A nuevas tareas también, a interactuar con sus compañeros. Lo importante en este tipo de situaciones es aprovechar ese hiperfoco, ¿sí? Darle a conocer otras actividades que puedan ser de su interés y tomar al máximo, ¿cierto? Esta atención, ¿cierto? A los detalles, como dice acá, ¿cierto? También ellos profundizan mucho en los temas de interés. Si el tema es de su interés, va a tener toda la información, ¿cierto? Va a buscar mucho, va a indagar mucho, y si utilizamos eso como un fuerte para su desarrollo, ¿cierto? Puede ser una buena estrategia de aprendizaje. Ya, también existe una mayor habilidad de razonamiento lógico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas autistas les gusta categorizar, ¿cierto? Em, eh, Les gustan los sistemas que son mucho más complejos a diferencia de otros niños de la misma edad. Ya, también son muy buenos en actividades, por ejemplo, que incluyan algún tipo de tecnología como informática, que sean mucho más estructuradas, quizá algún juego de estrategia, que incluya también clasificación de objetos, ¿ya? Entonces, puede ser muy analítico también en algunas situaciones. También, ¿cierto? Recurren mucho a la búsqueda de patrones. En el contexto del autismo, esta búsqueda de patrones se refiere a la capacidad que tienen algunas personas para identificar y reconocer cualquier estructura, cualquier regularidad que se repita en la información, cualquier secuencia, cualquier objeto que sea similar, ¿cierto? Son muy buenos en ese tipo de detalles. Tienden a buscar ciertas secuencias que sean repetitivas, pueden tener algún interés, ¿cierto?, muy profundo por organizar objetos de una manera muy específica. Por ejemplo, por alguna característica los pueden ir agrupando, la que quizás no va a ser tan común en otros niños, porque otros niños quizás pueden decir, ya estamos juntando autos, ya, y los van a pasar por desapercibido algunos detalles. En ese sentido, una persona con TEA sería mucho más minucioso en ver todas las características que tenga ese auto y agruparlos de una forma que sea, por ejemplo, darle alguna categoría mucho más específica y mucho más estricta, notando muchos detalles que la mayoría no pasamos por altos. También existe una mayor habilidad de razonamiento lógico. Esto significa que puede destacarse en otras áreas, ¿cierto? Que va a ser, por ejemplo, la identificación de los patrones, ¿cierto? Les puede ir también muy bien en matemáticas, ¿ya? Como decía, también en algunos problemas que sean mucho más técnicos y, bueno, cosas que sean como más ligadas a la informática, igual son como un área mucho más fuerte. Otro autor nos habla, ¿cierto?, de que existen dificultades en el procesamiento de los elementos de la comunicación y la cognición social típicas, ya que es implícito, ¿ya? También nos habla de la hipo o hipersensibilidad sensorial. El primer concepto, ¿cierto?, sobre este procesamiento de los elementos de comunicación y cognición social, ¿cierto?, nos dice que las personas autistas a menudo enfrentan desafíos para poder entender esto de una manera natural, de la que estamos acostumbrados, ¿cierto?, nosotros a ver las señales sociales y comunicativas, que la mayoría de las personas vamos aprendiendo a manejar de una manera casi intuitiva, ¿cierto? Desde que somos muy pequeños, vamos captando estas señales sociales, ¿cierto? Las vamos aprendiendo a medida que vamos imitando, vamos mirando, ¿cierto? A nuestros padres o a los adultos que viven con nosotros o a los hermanos, ¿cierto? Vamos imitando y vamos conociendo esas señales sociales.
Pero, ¿cierto? Esta intuición que vamos desarrollando puede ser muy compleja de desarrollar para una persona con TEA, ¿ya? Pueden haber dificultades, ¿cierto?, en interpretar las expresiones faciales, ¿ya? Paz, activó el micrófono, parece. ¿Ya? ¿Cierto? Puede haber una dificultad en cuanto al, ya, ahí sí. En cuanto al reconocimiento de expresiones faciales, como ver una cara, ¿cierto? Y saber, por ejemplo, si sabemos si conocemos a alguien, sobre todo si lo conocemos, si alguien está molesto, si alguien está feliz, o si alguien viene con alguna tristeza, ¿cierto? Podemos reconocerlo a simple vista solo mirando sus expresiones, ¿ya? También por el tono de la voz, el lenguaje corporal, la postura que tengamos, ¿cierto? Va a decir mucho. Ya, pero para ellos es muy difícil, ¿cierto?, de interpretar esta comunicación que sea no verbal. También, ¿cierto?, en comprender las normas sociales, las que no están escritas, tal vez algunas sutilezas que tengamos en el lenguaje, sobre todo acá en Chile, ¿cierto?, que cambiamos las palabras, que usamos algunas frases a veces que no son literalmente lo que dicen. Para la persona con TEA va a tomar esa frase o esa palabra muy literal. Ya, también, ¿cierto? Las expectativas sociales que se tengan pueden ser muy variables. Ya no va a ser tan predecible este mundo social como el que estamos acostumbrados nosotros. Esto claramente dificulta, ¿cierto?, el poder desenvolverse con los pares, puede llevar a una situación de aislamiento o puede llevar a requerir mucho apoyo para poder participar en situaciones sociales. Ya, un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo en el ambiente educativo sería, por ejemplo, saber cuándo hablar en una situación grupal, ¿ya? Algunas personas con TEA se pueden ver muy impulsivos porque no comprenden la toma de turnos para hablar. Puede ser que a veces está hablando mi compañero y puede ser que yo simplemente interrumpa con un comentario o comentando mi tema de interés, ya que igual se ve mucho. Ya puede también tener esta dificultad para no saber en qué momento finalizar esta conversación o darse cuenta que quizás sus compañeros ya quieren cambiar de tema. Entonces, claramente esto puede generar malentendidos dentro de un grupo social, ¿cierto? Si estamos hablando de, por ejemplo, un grupo de compañeros o de amigos, ya también no, es difícil para ellos captar estas señales no verbales. Si sus compañeros quizás quieren cambiar de tema, quizás van a cambiar estas expresiones quizás tratando de interrumpir de una manera más sutil la conversación, pero puede ser que esta persona con TEA le tenga mucha dificultad. Andrea, Hola, profe. hola. Eh, no la estoy escuchando atenta, pero lo que le iba a preguntar, por ejemplo, ¿cómo uno puede eso, interactuar o tener este lenguaje con ellos que sea así como literal? Ya, ¿Cómo existe algunos tips, o no? sí, Y de lo hecho más otro que adelante, sí, sí, sí. Y lo otro que les quería compartir, algo breve, pero creo que es importante, por ejemplo, mi hija el año pasado estaba en la clase de religión y una niña muy inteligente, con TEA, le hablaron de la Virgen. Y mire, la cosa es que después ella salió al recreo y empezó a gritar, perdí mi virginidad. Todos se alarmaron, llamaron a la niña, la llevaron para conversar con ella y la profe indagó y la niña le dice que le da vergüenza decir lo que ella estaba tratando de decir. Y ella le dice, bueno, pero expláyese. Y la cosa es que la niña le dice, lo que pasa, profe, es que yo no era de cuarto. Yo no creo en Dios y como yo no creo en Dios, creo que perdí la Virgen. Y ahí le tuvieron que explicar a la Ah, niña, después tuvieron que explicarle a los apoderados, porque ella asoció virginidad, virgen, con la Virgen, entonces con esto de creer, de la religión. ¿Y qué hizo la mamá este año? La tuvo que sacar de la clase de religión. mm, ya. Y súper interesante, Andrea, sí, ejemplifica súper bien lo que estamos hablando. Ya, para una persona con TEA suelen ser muy literales en lo que escuchan.
Ya, por ejemplo, ¿cierto? Si alguien le dice alguna frase, por ejemplo, que no comprenda tan bien o la lleve a asociarlo a otro concepto, como en este caso, ¿cierto? Hablando de la Virgen, ¿cierto? La persona religiosa, asociarlo al concepto de virginidad que quizá era desconocido en ese momento o lo escuchó en algún momento, ya claramente ella lo asoció, ¿cierto? Con que no era de una religión, ya que no pertenecía a la religión. Puede pasar mucho ese tipo de malentendidos, ya, y puede ser hasta frecuente. Entonces, porque lo que se busca, ¿cierto? Y lo que es más factible para poder expresarse verbalmente con una persona que tiene esta dificultad, ¿cierto? En este procesamiento de la comunicación, ¿cierto? Es hablar lo más claro posible, ¿ya? Evitando, ¿cierto? Estas sutilezas o este lenguaje, ¿cierto? Que ocupamos mucho acá en nuestro país. La idea es hablar lo más claro posible, lo más acotado, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades, no tanto ir asociando, ¿cierto? O enviando estos mensajes que van así como entre líneas, ¿cierto? O utilizar doble sentido, porque para ellos va a ser tomado como literal. Ya tenemos que tener mucho ojo con lo que decimos. Ya, por ejemplo, si hablamos quizás en algún momento ella escuchó esta palabra virginidad, ¿cierto? No teniendo claro qué significaba en ese momento, pero como ella conocía, el concepto quizás puede haber sido un tema de interés para esta niña, ¿cierto? Y quizás conocía mucho lo que era el no pertenecer a algún grupo religioso, ¿cierto? Quizás conocía bastante de ese tema. Entonces, al no conocer este otro término, o haberlo escuchado, como por ahí quizá alguien estaba conversando de la virginidad, lo asoció enseguida, ¿cierto?, al tema que ella conocía. ¿Ya? Y ahí claramente se formó quizás un malentendido súper grande, ¿ya? Y en realidad la niña solamente estaba hablando de religión. Ya puede pasar mucho, ¿ya? Y por eso es muy complejo. Lo que se busca siempre, ¿cierto?, el lenguaje lo más claro posible, lo más sencillo posible. Ya no vamos a no meter tantos temas, ¿cierto?, de conversación, y a medida, ¿cierto?, que los niños van creciendo, también ir trabajando dentro del colegio, dentro de la casa también, el enseñar, ¿cierto?, que existen estas normas sociales dentro de la sociedad, ¿ya? Enseñar un poquito lo que es este doble significado, ya se van tomando esas técnicas, idealmente, ¿cierto?, si los padres las manejan en la casa, que también las hagan saber en el colegio, ¿ya? Porque pueden darse este tipo de situaciones. La recomendación, ¿cierto? Es, si es posible, ¿cierto? Si es posible, ¿cierto? Entablar una conversación lo más claro posible. Olvidémonos de los chilenismos, ¿ya? Porque no nos van a entender. Ya, al final va a pasar por otra cosa, ¿ya? Y siempre, si es que ocurre esta situación, ¿cierto? De que asocian un concepto con otro totalmente distinto, es conversarlo enseguida, ¿cierto? Preguntarle bien qué es lo que nos quiere decir para no generar, ¿cierto? Esta ola de comentarios, ya que no llegue a mayores, ¿cierto? Porque igual acá, que nos comentaba André, igual pudiese ser un tema súper delicado si no se hubiera abordado, ¿cierto? Como lo abordaron, ¿cierto? Y quizás pudiera haber seguido el tema, pudiese haber habido hasta algún otro tipo de indagación, no sabemos. Pues. Entonces, la idea, ¿cierto?, es siempre los mensajes muy claros. ¿Ya? Y cuando exista mucha dificultad en la comunicación, cuando sea algo muy, muy marcado, si nos están comprendiendo o no, ¿cierto? Lo mejor es buscar algún apoyo visual, ¿cierto?, para poder expresar alguna situación o ejemplificar, ¿ya? No nos quedemos. Hay algunas fichas que se pueden utilizar, también algún tipo de tableros, algún tipo de videos que sean mucho más explicativos, ¿ya? Pero siempre que sean simples. Ya, si nos vamos muy a lo chileno, ¿cierto? A cambiar estos conceptos, tampoco nos van a comprender como nosotros queremos. Ya, tenemos que tener mucho ojo con lo que decimos.
Ya, y también, ¿cierto? Tratar de expresarnos, ¿cierto? De acuerdo al contexto, la edad, ¿cierto? Si utilizamos, por ejemplo, estas frases chilenas, ya que son muy típicas, estos refranes que usamos a veces como tipo refrán o alguna frase para referirnos a alguien, ya esta persona puede que lo tome muy literal y puede que se lo diga a la otra persona. Puede ser que a veces estemos conversando algo muy privado, ya digamos algo de una persona y puede ser que esta otra persona con TEA lo tome muy literal y vaya y lo diga. Tenemos que tener ojo con eso. Beatriz, Beatriz, Beatriz levantó la mano, pero no sé Ahora si sí, va. sí, ahora sí. Ya. Lo que pasa es que apreté un botón y no podía abrir el Ah, micrófono. ya, escuchamos. Mira, te comento, nosotros con Maxi, nosotros trabajamos mucho el doble sentido con él. Sí, sí. Eh, que tenga significado de las palabras, le digo, ponte tú, la primera vez que nosotros hablamos con él fue una talla y dije que el papá le dijo, ¿sabes qué ando pato? Me dijo, y él se largó a reír y lo miró y le dijo, ¿que eres imbécil? Le dijo, tú no eres un pato. Claro, Y, claro, y ahí le explicamos de que, a qué se refería eso, que andar pato eran de no tener dinero y cosas así. Y empezamos porque muchas veces en la calle se utiliza y él como quedaba como, ¿qué es esto? Entonces empezamos a trabajar con eso, ujú, con el doble sentido, el significado del chilenismo, como tú dices, y que también tolere, ponte tú, porque ellos tienden a bromear, por lo menos mi hijo, y cuando le mandan la broma de vuelta, como que se enoja, yo no, pues. Si tú molestaste, claro, tiraste un chiste, tienes que aguantar que te llegue el otro de vuelta. Entonces, y sí, ahí hemos estado para que él pueda sociabilizar más. Sí le cuesta, aparte que ponte tú, el otro día yo fui a una charla ujú, y me quedó algo bien claro de que cuando son pequeños es un autismo clínico y cuando ujú, ya pasan a ser adolescentes tiene que ser una terapia de acompañamiento, que claro, que uno tiene que ayudarlos a que se involucren en la sociedad con sus pares, porque para ello hay una palabra que utilizan que es el enmascaramiento, que ujú, lo que parece que te lo dije la otra vez, que ellos se esfuerzan más a estar con las personas, tienen que aprender más modismo, más gestos, empezar a mirarlas más de qué están hablando. Entonces eso a ellos lo agota y lo agota harto. claro, claro, sí. Claro, ponte tú, hoy día me pasó, que nunca me había pasado con el Maxi, me llamaron del colegio porque estuvo en crisis, porque perdió el Ya, polerón. Entonces estaba desesperado, me decía, es que yo pensé que tú me ibas a decir algo, es que Maxi, a mí la ropa no me interesa. Si se perdió, mm, bueno, no se encontró hoy día, se va a encontrar mañana. Y es ropa, no importa mucho, le dije yo. claro, Y le di a entender que a lo mejor, claro, a lo mejor alguien la tomó equivocada y dije, mira, es todo azul. O sea, cualquier niño puede haberla tomado, se claro, equivocó y la llevó, pero apareció, le dije. Entonces traté de que él entendiera que lo que le había pasado no era tan grave. sí. Sí, se dan Y de mucho, hecho, ¿cierto? Sí. sí, de hecho me llamó la inspectora, me llamó el profesor porque querían saber cómo estaba. Yo le dije, la inspectora le dije, profesor, le dije, si es mucho, dígame para yo ir porque yo prefiero que también él aprenda a controlarse y si no puede, parto yo inmediatamente para allá. Me dijo, no, lo tenemos controlado, me dijo. Me dijo, ahora se va a Ah, ir con el hermano y le dijeron, por favor, cuídalo en el camino. Y mi hijo decía, no, mamá, si venía tranquilo, ya se le había pasado un poco. mm, claro, sí. Y Súper eso bueno, que son literales, sí. sí, muy Y de hecho no literal. tienen mucho filtro porque cuando estaba más chiquitito, yo me acuerdo estábamos esperando a mi hijo en el colegio y me dice, ay mamá, esa mamá que es gorda. Y yo, oye, cállate, pero si es gorda, pues mamá me dice. Yo sí, pero hay cosas que tú no puedes decir porque hay gente que se siente mal, le dije yo. Y ahí empezó, ah, ya, y si yo le digo cosas feas a un niño, si tú las sientes, no te, o sea, le dije, si tú piensas que a ti eso te va a afectar, tú no tienes por qué decírselo a la otra persona. Tú antes de decir una cosa, le piensas a ti, ¿cómo te vas a sentir tú que te digan eso? Ah, ya, y ahí empezó a entender que no siempre tiene que llegar y decir las cosas. Claro, sí. Y es un Muy, trabajo muy grande. sí, es mucho trabajo y claro, ideal, ¿cierto? Que se trabaje en el hogar, ¿cierto? Con las personas con las que pasa más tiempo y también en el colegio, ¿cierto? Que estén al tanto
¿cierto? De lo que se está haciendo en la casa. Eso es súper bueno para que tenga continuidad, ¿cierto? Y para que también se generalice en otros contextos. No, súper buen comentario, Beatriz. También los ejemplos, ¿cierto? Nos dicen Y te puedo, claramente. disculpa, antes de Sí, terminar, te puedo decir sí, algo que me llamó mucho la atención, que yo le encontré mucho sentido a lo que dijo un niño, que tenía TEA y entró a un grupo de conversación ahí en esa charla, dijo que por favor la gente, dijo, no nos estigmaticen con que nosotros vamos a salvar el mundo, que somos como los que curamos el cáncer, dijo, porque no todos somos inteligentes, todos tenemos distintas características, dijo. es Porque muchas correcto. veces dijo uno anda, tiene TEA, es que es súper inteligente, es demasiado inteligente. Y dijo, no, dijo, yo no soy muy inteligente, me cuesta aprender, decía él. Entonces, dejen de decirnos que somos como las personas que vamos a salvar el mundo. Claro, sí Y eso me existe quedó esa, muy marcado a mí lo que dijo ese niño. existe esa tendencia, ¿cierto? De romantizar alguna situación muchas veces, ¿cierto? Ocurre bastante y varias características de algunas personas, ¿cierto? Suelen asociarlo a algún tipo de cambio, ¿cierto? Ya, pudiese ocurrir también, pudiese hacer que alguna persona, ¿cierto? Con o sin TEA pudiese cambiar el mundo, pero claramente están generando un estigma con esos dichos. Claramente sí, están como cosificando un poco lo que es, eh, lo que es la palabra o el diagnóstico en sí. ¿Ya? Súper buen comentario, Beatriz, agradecida, ¿ya? Porque igual qué mejor ejemplo, ¿cierto? Del que podemos ver, ¿cierto? De alguien que convive, ¿cierto? Con un hijo que tiene este diagnóstico. Y claro, ahí, ¿cierto? En ese ejemplo podíamos ver todo los elementos, ¿cierto? De la comunicación, ¿cierto? De este lenguaje, ¿cierto? Que es un poco más, mucho más literal, ¿cierto? Y en lo personal, sí me ha tocado igual también ver algunas situaciones así donde, pues yo les decía que a veces hay que tener mucho ojo con lo que nosotros decimos, porque me tocó ver el caso de unos papás que me comentaban que su hijo pequeño, ¿cierto? Lo escuchó hablando de una persona en particular, ¿cierto? El matrimonio empezó a comentar, ¿cierto? Que esta persona era fea. Ya, entre ellos se dijeron, que tal persona es fea. Y después, ¿cierto? Se encontraron a esta persona con el niño, ¿ya? Y resulta que el niño le empezó a decir feo a la persona, ¿cierto? De la que estaban hablando, ¿ya? Pero claramente los papás así rojos ya no sabían qué decir y claramente en ese momento fueron y le dijeron a su hijo, ¿cierto? En un contexto más privado, le dijeron, no, sabes que nosotros dijimos eso, pero no es así, ya tratando de explicarle, ¿cierto? Que no era lo correcto decirle, ¿cierto? Lo que ellos estaban hablando en privado a la persona en directo, ya porque se iba a sentir mal, ¿cierto? Más o menos como lo que comentaba Beatriz. Pero para el niño en ese caso fue difícil de comprender, ¿cierto? El por qué era malo, ¿cierto? En decirle feo. A él le causaba gracia después ya. Después ya que los papás le comentaron, ¿cierto? Que no debía hacerlo, a él le empezó a causar gracia. Y siguió diciéndolo. Entonces, tenemos que tener mucho ojo, ¿cierto? Con lo que decimos, porque para ellos no va a ser difícil, ¿cierto? Hacer este filtro de si lo puedo comentar o no puedo, ¿ya? Dependiente si estamos hablando de alguien, ¿cierto? En algún momento esta conversación puede, puede surgir. Así que tengamos harto ojo con eso. Ya. Janet, ¿quería hacer algún comentario? No, parece que no. Estaba activo el micrófono. Ya, ahí No, no, sí. no, no, Ya. Entonces, no, no, ¿cierto? no, gracias. Bueno. Entonces, ¿cierto? Ya nos quedó súper claro lo que eran estas dificultades en el procesamiento de los elementos de la comunicación y cognición social, ¿cierto? Del seguimiento de estas normas típicas que tenemos entre nosotros, ¿sí? Y también se añade, ¿cierto? Una hipo o hipersensibilidad sensorial. ¿Qué nos quiere decir esto? Que son bastante frecuentes este tipo de hipo o hipersensibilidad sensorial, que se refiere, ¿cierto?, a la manera en que las personas podemos experimentar el mundo a través de nuestros sentidos.
Nosotros, ¿cierto? Conocemos los más frecuentes, que son como el tacto, la audición, el gusto, ya como los sentidos más comunes que conocemos, pero también hay otros, ya vienen a ser conocidos unos 12 sentidos ya que están en estudio. Entonces son muchos sentidos los que tenemos. Hay uno, ¿cierto?, que es para sentir, ¿cierto?, cómo están nuestros órganos, si nos duele la guatita, por ejemplo. También hay otro, ¿cierto?, que es el sentido vestibular, ¿cierto?, que es como nuestro oído, ¿cierto?, para conocer la posición, ¿cierto?, de nuestra cabeza respecto al cuerpo. Y así hay varios más, ¿cierto?, que se van asociando a cómo nosotros procesamos la información que viene de afuera, ¿cierto? Cómo la integramos en nuestro sistema nervioso, ¿cierto? En nuestro cerebro y cómo vuelve esa respuesta. Existen dos tipos de procesamiento sensorial. Cuando existe, ¿cierto?, una hiposensibilidad, quiere decir que tenemos una sensibilidad, ¿cierto?, que va a ser, ¿cierto?, muy bajita respecto a otras personas, ¿cierto?, de la misma edad. Por ejemplo, podemos tener dificultad en el reconocimiento de algunas temperaturas, ya quizás podemos no notar alguna textura, ya esto comparado, ¿cierto?, con una persona que vendría a ser neurotípica, o sea, una persona, ¿cierto?, que responde a todos los estándares, ¿cierto?, de acuerdo a la edad que tenemos, ¿cierto?, al mismo lugar donde vivimos, esto comparado con ellos. Puede ser que en esta hiposensibilidad a veces choquemos con algo o toquemos, pasemos a llevar algo. Andrea, Andrea, Profe, ¿y el neurotípico sería la persona que puede desarrollarse así como comprender, o el neurotípico sería el que no tiene ninguna condición? ¿Cómo podríamos definir el neurotípico? ya, eso lo vamos a ver más ¿Cómo, a adelante. qué se le Igual, denomina? ya, lo vamos a Ah, ver más adelante, perfecto. igual viene en la presentación. Ya, pero para nombrarlo a grandes rasgos, existen tres clasificaciones que están dentro, está la neurodiversidad, que ahí entramos todos con y sin patologías, con y sin diagnóstico, ya tendríamos los que se dice que tenemos algún diagnóstico, los que se dice que no, ¿cierto? Los que nos adaptamos a todos los contextos. Entramos todos, ¿cierto? Todos somos neurodiversos porque todos sentimos, pensamos y somos muy distintos. Están los neurotípicos, que vendrían a ser, ¿cierto?, las personas que cumplen con todos los estándares. ¿Ya? En cuanto a lo neurotípico, está lo que cumplen, ¿cierto?, con todos los criterios a medida que vamos creciendo, nos desarrollamos, como se dice normalmente, no dice ser así, pero esa sería como la clasificación. Sería el típico de las personas que conocemos, para decirlo de una forma como mucho más clara. Y está el neurodivergente. En el neurodivergente irían todas las personas que presentan alguna, algún diagnóstico, alguna dificultad, ¿cierto?, en los procesos neurocognitivos. Ya irían que tienen alguna dificultad, por ejemplo, en el procesamiento, o algunas personas que tienen autismo, ya sería neurodivergente. Ya esa es una clasificación solamente. Igual lo vamos a ver porque igual va a entrar en la evaluación. Lo vamos a ver con más detalle, por si no quedó tan claro ahora, se lo voy a mostrar un poquito más adelante. ¿Ya? Así que, entonces nos quedaríamos, ¿cierto?, que este hipo o hipersensibilidad, ¿cierto?, tendría una diferencia con las personas, ¿cierto?, que tendrían este procesamiento que es como típico, ¿cierto?, que se pueden adaptar, ¿cierto?, que pueden sentir, digamos, como el estándar de las personas, para decirlo de alguna forma más entendible. Entonces teníamos, ¿cierto?, a esta persona con una hiposensibilidad, que es alguien que, digamos, va a sentir menos, que va a tener menos, le va a costar un poco diferenciar texturas, le va a costar quizás va a ir caminando, se puede tropezar, ya no va a ser tan consciente de cómo está su cuerpo, no va a ser tan consciente del mundo que lo rodea.
ya, porque su sentido, ¿cierto? El umbral, ¿cierto? Va a ser muy bajito, ¿ya? Y está por el otro lado la hipersensibilidad sensorial, que es todo lo contrario. Y ahí sentimos todo, mucho, sentimos todo amplificado. Podríamos decirlo de esa forma, que igual suena un poquito extremo, pero es una sensibilidad, ¿cierto? Mucho más exagerada a ciertos estímulos sensoriales. Por ejemplo, una persona que es hipersensible ante algún ruido, ¿cierto? Que para otros, ¿cierto? Que son neurotípicos o personas típicas, ¿cierto? Pudiese ser normal, ¿cierto? Puede que nosotros estemos un día en un mall, ¿cierto? Donde haya mucho ruido y simplemente continuamos, ¿cierto? Con nuestro día a día, ¿cierto? Nos ponemos a ver el celular o conversamos con la persona que tenemos al lado y simplemente desatendemos el resto de las sensaciones que hay en ese momento. Pero si uno fuese hipersensible, ya seríamos mucho más conscientes, ¿cierto? De todo lo que está pasando alrededor. Puede haber algún ruido que quizás nos vaya a afectar mucho, que tengamos que taparnos los oídos incluso. Puede haber algún aroma que estamos pasando y hay una cafetería, ¿ya? Pensando en un mall, hay una cafetería y pueden haber aromas que vayan a ser muy intensos para nosotros porque vamos a sentir mucho más que el resto de las personas. Puede ser también muchas luces, ¿ya? Y esto nos va a generar claramente una sensación de inestabilidad, ¿cierto? De un poquito de ansiedad, quizás. Igual le voy a mostrar un videito, ya, para que quede más claro. Ya puede ser muy abrumador, puede generarnos malestar, porque imaginen, vamos a tener como si somos muy sensibles a los sonidos, vamos a tener muchos sonidos en un contexto así, como en un mall, por ejemplo, o en un colegio. Estamos en el colegio y estamos en un recreo, ya un colegio que está en la ciudad, ¿cierto? Donde se escuchan también el ruido de la calle, se escucha el ruido de los niños, se escuchan gritos, ya, o alguien jugando, ya van a haber muchos estímulos en ese lugar. Entonces, claramente, ¿cierto? Nosotros vamos a sentirnos como muy ansiosos si es que tenemos esta hipersensibilidad, ¿cierto? Todo se va a ver muy, eh, muy fuerte, muy amenazador, ¿cierto? Para nosotros, que todo nos llegue así como un balde de agua fría, nos va a llegar toda esa sensación. Ya, lo mismo a las texturas, ¿cierto? Si puede que nos llegue, que nos pongamos alguna ropa que es la textura, ¿cierto? Sea muy fuerte para nosotros. Imaginen lo que puede provocar, ¿cierto? En algún niño o joven, ¿cierto? Que tenga esta sensibilidad tan extrema, ¿cierto? El tener contacto con eso, ya que su piel tenga contacto, la piel, ¿cierto? Es un receptor súper grande. Entonces, claramente, eso puede llevar a otro tipo de malestares, claro está. Ahora seguimos con la prevalencia, ¿ya? ¿Cierto? Se dice que la distribución, ¿cierto? Mayor en Chile, ¿ya? Es de 4 niños por una niña, ¿ya? El diagnóstico suele ser mucho más frecuente en niños que en niñas. ¿Y esto por qué? Miremos, ¿cierto? ¿Por qué va a ser más frecuente en las niñas? De los niños, perdón. Estoy hablando al revés. Ya, existen varias teorías que nos dicen el por qué puede ser más frecuente el diagnóstico en niños. Uno de estos es que nos dice que las niñas, ¿cierto? Tienen desarrollan, ¿cierto? Mayores estrategias para poder camuflarse socialmente. Ya pueden enmascarar sus dificultades. Ya, por lo tanto, eso claramente va a interferir en la detección de cualquier sintomatología, ¿cierto? De cualquier signo y también el diagnóstico. Ya puede ser una niña que en ningún momento se hayan dado cuenta los padres, ni los profesores, nadie en el colegio, ya que haya podido tener amigos, ¿cierto? Puede ser, ¿cierto? Que haya logrado, ¿cierto? Desarrollar su actividad en el colegio súper bien, pero puede ser, ¿cierto?, que esta niña siempre haya tenido estos signos de trastorno espectro autista, pero puede ser que ella aprendió, ¿cierto?, a enmascararlos, aprendió, ¿cierto?,
estas, estas normas sociales, en algún momento, ¿cierto? Siendo muy pequeña, se pudo adaptar mucho más, ya mucho más que un niño, comparado, ¿cierto? Y por eso, ¿cierto? Puede ser que haya pasado desapercibido, ¿cierto? Todo lo que lo representaba para ella. Quizás fue muy difícil para esta niña, ¿cierto? Adaptarse. Ya ella siempre pensando que esto era lo esperado, ¿cierto? Que ella se tenía que adaptar a lo que estaba ocurriendo. Puede ser que lo logró súper bien, pero el esfuerzo lo hizo quizás ella solita. Ya, eso no lo podemos saber con exactitud. Puede ser que ya de adulta se haya dado cuenta y diga, yo siempre viví con estos signos. A mí siempre me costó hacer esto, pero yo no sé en qué momento lo hice. O hasta ahora me cuesta mucho realizar tal actividad, por ejemplo, un compromiso social, ¿cierto? O algo del trabajo, quizás me cuesta mucho en este momento. O en la etapa universitaria, recién lo descubrí. Ya puede ser que lleguen a grandes, ¿cierto? Adultos y ahí recién se dan cuenta de que todo el tiempo, toda la vida hasta ese momento, vivieron con todas estas dificultades y pudieron enmascararlo de una manera que pasó pero totalmente desapercibida. Puede ser que esta misma niña, ¿cierto? Nos ha tocado también ver casos de adultos que son diagnosticados ahora, ¿cierto? Ya de grandes y comentan eso. Yo me di cuenta porque vi un reportaje. Ya, y empecé a poner un poco más de atención, ¿cierto? Y a recordar algunas cosas de cuando era chico. Y yo no sé cómo llegué a ser como soy, quizá, y ahí empiezan, ¿cierto? Con todo este dilema, ¿cierto? No, de entender todo lo que le pasaba cuando pequeño, ¿cierto? Ya es súper complejo, claramente, y porque la idea también es que se pueda apoyar y trabajar desde muy pequeño, ¿cierto? Para poder brindar todas las herramientas. Ya, claramente puede ser adultos que ahora llegan a tener cierto mucha ansiedad ahora de grandes, también tienen otros problemas asociados, pero quizás puede ser esos mismos signos de autismo que tuvieron desde muy chicos, que lo estuvieron arrastrando todo el tiempo, estuvieron trabajando en ello, crearon habilidades, ¿cierto? Crearon ellos mismos sus estrategias para poder afrontarlo. Pero ahora, ¿cierto? Que son grandes, les puede haber llegado todo el peso, ¿cierto? De haber trabajado tanto mentalmente, ¿cierto? Para poder adaptarse a las situaciones, ya puede haber sido el doble, el triplemente difícil que para los demás. Ya, entonces esa es una de las teorías, ¿cierto? De por qué es más difícil diagnosticar a una niña que a un niño. También hay otras teorías que nos hablan sobre algunos factores genéticos que nos dicen que para las niñas es más fácil el pasar desapercibida, ya, pero todo eso es tema de estudio. Ya, sobre la historia del trastorno espectro autista, ya vamos a leer solamente a esta autora y después nos vamos a hacer un break. Ya, o puede que leamos a dos, ya, para alcanzar a ver el otro tema también, que igual es cortito, ya, pero para no hacerlo tan resumido. Ya, vamos a hablar, ¿cierto, madre? ¿Sí me escuchas? Sí, se escucha, clarito. Ya, es que usted dijo que era más frecuente, o sea, las niñas pasaban desapercibidas, En pero que era muchos más casos. frecuente los niños. No sé si lo habrá, sí, pero es que no sé si habrá dicho lo de los niños, es que no, se me quedó pegado en un momento, entonces no sé Ah, si lo habrá dicho, porque ya, en los niños es más frecuente. ya, solamente, ¿cierto? Hablé, ¿cierto? sobre las niñas, el por qué habían menos niñas diagnosticadas. Ya porque era solamente por esto de que en las niñas, ¿cierto? Puede ser más difícil de detectar. Ya, por eso siempre van a haber más niños que niñas. Pero en ningún caso, ¿cierto? Igual es materia de estudio. No significa que las niñas no sean afectadas, ¿cierto? Por el trastorno espectro autista. Puede ser que también lo tengan, pero nunca van a ser diagnosticadas o nunca fueron diagnosticadas. Por eso siempre verlo a nivel mundial y a nivel nacional nos aparecen cifras más altas de niños. ¿Ya? Pero es solamente por esas teorías, ¿cierto? Que serían que en las niñas es más difícil de detectar, que aprenden a adaptarse, ¿cierto? A las situaciones, puede que lleguen a grande y nunca se den cuenta que tuvieron estos signos y síntomas. Es solo por eso. Si buscamos en cualquier literatura, nos va a parecer que es mucho más alta la prevalencia en niños.
¿Ya? El por qué solamente están esas teorías de que para las niñas pasa un poco más desapercibido los signos y síntomas. ¿Ya? Así que solamente eso. Y ahora sí, vamos a irnos a la historia, ¿cierto?, del trastorno espectro autista. Solamente nombrar algunos autores. Igual esto ustedes lo pueden revisar, ¿cierto? En el documento aparece la misma información, pero aclarar algunos puntos solamente. Ya, sobre la psiquiatra, ¿cierto? Que es Grunia, ya, el apellido no lo voy a leer, es muy complejo. Ya. Ella, ¿cierto? Fue una de las primeras, ¿cierto? Las primeras psiquiatras en realizar contribuciones, ¿cierto?, al campo del autismo. Esto ya fue en el siglo XX. ¿Ya? Ella realizó algunos estudios que eran muy detallados sobre niños que tenían estos comportamientos que eran atípicos, ¿cierto? Que no eran iguales a los niños de la época. ¿Ya? Le llamó la atención, ¿cierto?, que en algunos de estos niños no tuviesen algunas características compartidas o tuviesen algunas características que fueran muy marcadas respecto a los demás niños de la misma edad o grupo social. Entonces, ¿cierto? Esta autora identificó algunas características clave en el autismo, ¿ya? Como estas características en dificultades en la comunicación, una falta de respuesta a los estímulos sociales, también dificultad en adherirse a la rutina o algún comportamiento que fuese repetitivo, ¿ya? Quizás muy apegado, ¿cierto?, a una rutina o a un tipo de juego o a un tipo de conducta, ¿ya? Su trabajo, ¿cierto?, fue pionero, ¿cierto? Ayudó a sentar las bases de la comprensión moderna del autismo, ¿ya? Y también, ¿cierto? Llamó, ¿cierto?, a esta condición un trastorno del neurodesarrollo que iba a ser distintivo, ¿ya? También ella, desde esos años, ¿cierto?, las primeras contribuciones, observó algunas diferencias entre los niños y las niñas, ya con base a los estudios, ¿cierto?, de ese tiempo. Ya, sus estudios, ¿cierto?, se llevaron a cabo en una época en que la comprensión de los estudios, de la comprensión, ¿cierto?, del autismo estaba en una etapa totalmente nueva, ¿cierto? Había muy poquitos estudios sobre el autismo en sí. Ya estaba en una etapa muy inicial. Las prácticas, ¿cierto?, eran muy distintas también. Notó, ¿cierto?, según sus estudios de esos años, ¿cierto?, siglo XX, que las niñas con autismo podían parecer socialmente mucho más hábiles y adaptadas que los niños, ¿ya? A pesar de tener dificultades que eran mucho más significativas. ¿Ya? Ella vio que habían dificultades en ambos, en niños y en niñas, pero las niñas lograban adaptarse mucho mejor, mucho más rápido, ¿ya? Que los niños estudiados en ese momento. ¿Ya? Que ella, según sus primeros estudios, identificó que las niñas podían imitar y copiar el comportamiento social, sin comprender realmente el significado. Ya eso nos decía en ese tiempo, que las niñas eran capaces de imitar comportamientos sociales, pero realmente no estaban comprendiendo qué significaban esos comportamientos sociales, pero eran mucho más rápidas, ¿cierto?, en el poder imitarlo. Y claramente para las personas de fuera iba a ser, ¿cierto?, no iba a ser significativa, ¿cierto?, esa imitación, porque puede ser que no notaran, ¿cierto?, estas dificultades que tenía en el caso de las niñas. También, ¿cierto?, pudo ver que habían intereses que fueran mucho más restringidos, mucho más repetitivos, tanto en niños y en niñas, ¿cierto?, mostraban estos patrones de comportamiento. ¿Ya? En ese tiempo las niñas tenían comportamientos más femeninos, claramente, de acuerdo a lo que era la época. Ya, luego de este estudio, claramente, evolucionó muy ampliamente lo que es el concepto de autismo. Ya, su investigación, ¿cierto?, fue como uno de los primeros pilares, ¿cierto?, para poder conocerlo, ¿cierto?, como se conoce ahora. Ya, y claramente sus investigaciones no tuvieron relevancia hasta 20 años después. Ya, ella, ¿cierto?, hablaba acá, ¿cierto?, se habla de los tratamientos, ya, pero ella, ¿cierto?, no desarrolló un tratamiento como específico para el autismo, pero sí contribuyó en tratamientos como programas, ¿cierto?, educativos, adaptados, apoyo familiar, algún tipo que iba más allá del enfoque. Ya, ya vemos, ¿cierto?, que ya desde esos años se comenzaba, ¿cierto?, por esta autora a dar los primeros signos de lo que ya vemos hoy. Fue súper valioso sus estudios.
Ya. Y acá ¿cierto? Vamos a ver al segundo, que es Leo Kanner, otro psiquiatra, que nos habló, ¿cierto?, que comprendía, ¿cierto?, se centró, ¿cierto?, en la investigación de 11 niños y observó lo siguiente. Comprende, ¿cierto?, una gran variedad y gravedad de síntomas. Las personas con TEA, ¿cierto?, pueden tener dificultades para comunicarse, para interactuar con otras personas. Además, los intereses restringidos, que ya los había mencionado la autora anterior, comportamientos, ¿cierto?, que van a ser repetitivos, que van a afectar la vida personal, escolar, y que estas se podían manifestar en niños, en jóvenes y adultos. Ya había una dificultad para interactuar con los otros, ya. Que un niño, por ejemplo, en vez de participar con sus compañeros, ¿cierto? Vemos que en los niños, sobre todo, es muy fácil hacer amigos cuando son pequeños o son de cierta edad, ¿cierto? Pero en el caso de estos niños que él observó, vio que ellos no preferían aislarse, mantenerse solos, tener un juego mucho más solitario comparado con los otros niños. Ellos se conocían, ¿cierto? Y comenzaban a ser amigos de inmediato. A pesar de que hubiesen intentos de los otros niños por incluirlo, ya continuaba, ¿cierto? Este niño centrado en su propia actividad, que pudiese ser muy repetitiva, como un mismo tipo de juego, un mismo tipo de juguete. Ya también había dificultad en la adaptación a los cambios. Ya si había alguna actividad, ¿cierto? Que fuera que hubiese sido planificada previamente, ¿cierto? Existía esa dificultad en cambiar, ¿cierto? Esto sucede porque produce mucha ansiedad este cambio de rutina tan repentino. Lo mejor, ¿cierto?, es ser lo más predecible posible en el día a día, ¿cierto?, de una persona con TEA. Ya al controlar, ¿cierto?, lo que sucede externamente, ya les va a ayudar mucho a estar mucho más tranquilos, ¿cierto? Evitar cualquier tipo de ansiedad, el no saber con qué se va a encontrar afuera. Igual puede ser muy complejo para ellos, siempre hay que anticipar. También, ¿cierto? Lo mismo, dificultad en actividades espontáneas, por lo mismo, resistencia a ciertas comidas, esto puede deberse, ¿cierto? Esta selectividad alimentaria se ve bastante en el autismo, ¿ya? Pueden haber alguna evitación o algún rechazo ante determinados alimentos o ante alimentos que han sido preparados, ¿cierto? De una forma. Ya puede pasar, existe mucha sensibilidad, ¿cierto? A algún tipo de alimento puede ser. Ya puede ser que la textura no le agrade, puede ser que coma cierto tipo de alimentos como con una textura que pudiese ser molido, ya licuado, puede ser algún color también de los alimentos que no nos va a tolerar. Pudiese ser que me ha tocado ver algunos casos de algunos niños que ingieren varios alimentos, han variado un poco, ¿cierto? A medida que que se van desarrollando estas estrategias, ¿cierto? Toleran más alimentos y toleran más texturas, pero no soportan, por ejemplo, ver un alimento, por ejemplo, el arroz y la carne, no soportan verlo en el mismo plato, o no quiere que se junten. De algunos sucede que ya trabajando bastante, ¿cierto? Toleran los alimentos, pero toleran, ¿cierto?, que estén dentro del plato, pero que no se toquen. ¿Ya? Entonces, igual es bastante frecuente esta selectividad alimentaria. También, ¿cierto?, la sensibilidad a los estímulos, principalmente sonido, nos hablaba ese autor, la ecolalia, que la ecolalia es cuando es una repetición de alguna palabra o frase sin un sentido. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que una persona está en horario de comida y el adulto, por ejemplo, le pregunta, ¿quieres comer? El niño podría responder repitiendo la misma pregunta. En lugar, ¿cierto? El que el niño respondiera, ¿quieres comer? Y luego le dije, ¿quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Todo el rato el adulto le sigue hablando y el niño le sigue diciendo, ¿quieres comer? ¿Quieres comer? Sin darle una respuesta, ¿cierto? Que sería como lo que esperábamos, ¿cierto? Que nos diera, que si nosotros preguntamos, ¿quieres comer? Que quizás este niño, adolescente o adulto nos respondiese, sí, quiero comer, o no, o así de corto, sí o no. ¿Ya? En cambio, ¿cierto? Si ocurre una ecolalia, puede ser en cualquier momento la ecolalia, ya puede ser
en distintos ámbitos, por ejemplo, en distintas conversaciones, se puede dar en cualquier momento. Puede ser una palabra, puede ser alguna oración. Ya, por ejemplo, en este ¿quieres comer? Lo repite nuevamente. Ya, también, ¿cierto? Existe otra característica encontrada por el autor, que es la lateralidad, que se refiere a realizar las actividades con solo un lado del cuerpo. Por ejemplo, tomar una pelota con el brazo izquierdo, realizar la mayoría de las actividades solo con un brazo o con un lado del cuerpo mayoritariamente. O en casos mucho más extremos, ¿cierto? Que solamente utilicen un lado del cuerpo para todas sus actividades o intenten hacerlo así, independiente de que sean zurdos o diestros. Ya, ese tipo de signos, ¿cierto? De comportamiento todavía está como en estudio. Hay algunas teorías, ¿cierto? Que nos hablan sobre la diferencia en la organización del cerebro, quizás la conectividad neuronal, ya, pero aún está totalmente en estudio. Y los juegos repetitivos y estereotipados, que ya lo conocimos, ¿cierto? Repetición de algunas conductas, también movimientos estereotipados, quiere decir, ¿cierto? El repetir quizás algún tipo de movimiento, quizás el tener como un balanceo, ¿cierto? Estarse balanceando todo el tiempo, o algún aleteo con los brazos, ya esos serían los movimientos que van a ser mucho más repetitivos. Puede darse un aleteo, pueden darse quizás un movimiento con las manos, o este balanceo que les decía yo. Ya nos vamos a ir a un break cortito. Tenía unos videos, pero a la vuelta vamos a ver uno. Vamos a alcanzar a verlos todos, yo creo, para alcanzar a revisar toda la información. Nos vamos a tomar un break de 15 minutitos, ¿ya? Y vamos a volver no, mejor van a ser 10 minutos solamente. Mejor vamos a ser a las 8:13. Ya, volvemos a hacer un break cortito. Ahora sí estamos de vuelta, y break muy cortito porque es harta información y para que alcancemos a pasar todo. Eh, entonces, les... Un segundo. Entrecortado, María José. Está entrecortado. ¿Se escucha ahora? Más o menos. Mm, qué raro. Tenía una pequeña dificultad con la presentación. Entonces, por eso. Claro, Claro, entrecortado. claro. A ver, un minutito. Pasó algo aquí. Ay, sí. Voy a compartir la presentación y me comentan si se escucha bien igual, si se logra visualizar. ¿Logran escucharme bien ahora? ¿Escuchan o no escuchan? Se escucha súper mal. Mm, qué raro. ¿Y ahora se escucha bien? Sigue escuchándose mal. Mm, La primera parte de la clase no hubo problema. Ahora fue. ¿Y ahora? ¿Se escucha? Sigue escuchándose mal.
Más o menos nomás, entrecortado. O- ya, la verdad, desconozco qué puede haber ocurrido. Ya puede ser quizás la inestabilidad en el clima, puede ser, pero igual es raro porque estamos bien. O sea, no es que yo no me vea de repente, pero se tiene que escuchar. Avisan si se escucha o no se escucha. O sea, si se escucha en algún momento. No, sigue escuchándose mal. No se escucha bien. Escucho muy mal.